Hola, buenas tardes a quienes están conectando a este live. Estamos a la espera de Karina, que ya debe estar por conectarse. Bienvenidas, bienvenidas a todos quienes están conectando a este live. Estamos a la espera de Karina, que debe estar por conectarse. Cualquier pregunta que quieran hacerle a Karina, pueden dejarla acá abajo en la caja de preguntas. Así yo eventualmente las leo y respondemos las dudas que todos tengan. ¿Se escucha bien lo que hablo? ¿Me escuchan lo que hablo? Ya, perfecto. Gracias. Para quienes se vienen conectando, estamos a la espera de Karina Oliva, candidata a la gobernación por Santiago. Así que estamos a la espera. Ahí se unió la Karina. Hola, ¿cómo estás? Hola Karina, bien, ¿y tú? Bien, estaba corriendo a volver a conectarme, estaba en una reunión para conectarme con ustedes. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy emocionadas porque este es como un tinte distinto al de nuestras otras tertulias que han sido solamente constituyentes. Entonces, estamos como muy ansiosas de que nos cuentes más sobre este cargo, que es un cargo nuevo. Y sobre todo si es que hay una mujer que nos represente, nos interesa más
aún. Mi nombre es Macarena, pertenezco a Feministas Providencia y te doy el pase para que tú te presentes, nos cuentes lo que quieras decir. Sí, bueno, yo soy Karina Oliva, tengo, como divertido decir la edad, tengo 36 años, porque además el cargo igual te obliga a tener sobre 35. Ya, Estudié ciencia política, soy mamá de Emilia, que tiene 13 años. Vivimos en la comuna de Santiago actualmente. Yo nací y criada en Puente Alto, pero una particularidad de Puente Alto porque yo vivía en una zona rural de la ya, región metropolitana, cuando todo ese sector era parte de la zona rural, era parte de los espacios agrícolas de la región metropolitana. Hoy día soy candidata a gobernadora por el Frente Amplio y también tengo el apoyo soy candidata también de Apruebo Dignidad, de esta lista de constituyentes, pero creo que también es importante decirlo, que este cargo al gobierno regional, si bien es un cargo nuevo, va a visibilizar que existe un gobierno regional, hoy día existe un gobierno regional, y este gobierno regional está encabezado hoy día por la Intendencia, desde la delegación de la Presidencia de la República, y que esto cambia. Y hoy día vamos a tener las posibilidades de administrar la región de una manera mucho más democrática. Creo que es importante superar el sinónimo de la región metropolitana, que hoy día son desigualdad, exclusión, marginación, invisibilizaciones. O sea, si uno piensa en la región metropolitana, eh, uno se le vienen puros sinónimos negativos, no positivos. Y ahí es que por eso queremos levantar un gobierno regional desde una perspectiva feminista, un gobierno regional feminista. Todo nuestro programa en sí está pensado desde esa disputa también, una disputa feminista. Y al principio fue bastante controversial porque decían, entonces no quieres que los hombres estén en tu gobierno. Entonces como que, ¿cómo te lo explico? Es fácil, es difícil. claro. Pero y creo que igual fue positivo porque se instala como una alternativa democrática, cuando yo creo que eso ha sido lo mejor de la disputa feminista hoy día en Chile, de instalar que es una disputa democrática, no es una disputa de segmento, no es una disputa de sector, sino que consolidamos procesos democráticos. El gobierno regional incluye las 52 comunas de la RM. Eso Ya, significa un electoral de 5 millones, 6 millones de personas, 5 millones y medio, 5 millones 7. Esto quiere decir que llegando al gobierno regional sería el cargo electo a nivel nacional con mayor votación después del presidente de la República. Entonces también hay alta responsabilidad y hay alto equilibrio de poder, tanto en lo que significa la opinión pública, no solo regional, sino que tengamos una incidencia también en lo que está pasando a nivel nacional. Ha sido un proceso bastante intenso y en una situación tan crítica también. claro. Pero también contenta porque me ha permitido dialogar con muchas personas, muchas, de distintas edades, de distintas comunas, y también he podido palpar las ganas de la gente de participar, sobre todo como de una manera muy resiliente en función de lo que está pasando con la pandemia, el estallido social, las situaciones más críticas que hemos vivido. Así que creo que uno tiene como distintas sensaciones. Hay días que ando con mucha energía, a veces cuando me toca colaborar en las ollas comunes y me toca ver el sufrimiento de la gente de manera tan brutal, las energías caen un poco, pero ahí estamos tratando de construir algo más grande. Ya, yo tengo una duda con respecto a este cargo del gobernador. Por ejemplo, ahora el intendente regional como que se eliminaría y quedaría como un delegado presidencial con la gobernación, digamos. Sí, la gobernación regional, el gobierno regional o la gobernadora o gobernador regional va a tener una cantidad de atribuciones y el delegado o delegada presidencial otras atribuciones. Es decir, Ya, el cargo del intendente o la intendencia se divide en dos roles. Y el cargo del delegado o delegada, que va a seguir siendo alguien designado desde el Ejecutivo, desde el presidente o presidenta, este cargo va a tener atribuciones sobre el orden público y la seguridad, porque Carabineros sigue el mando de la intendencia y del Ministerio del Interior, y ya, a través del delegado. El gobierno regional,
yo como gobernadora tendría atribuciones para la planificación territorial, para el plan de desarrollo regional, elaborar las políticas públicas en distintas áreas, en términos de medio ambiente, políticas de género, políticas de... hoy día la ley dice políticas hacia el fomento de la participación de mujeres, una cosa así. No tiene una perspectiva amplia de la idea de políticas de género. Pero también tiene que ver con solicitar atribuciones a los servicios regionales ministeriales para implementar política pública. Entonces nos viene un rol, definitivamente es un rol muy ejecutivo, que soluciona problemas, que tiene presupuesto, que puede participar y además que incide mucho políticamente por el peso político que tiene. Ya, claro, sí, entiendo. Y por ejemplo, de llegar a salir electa, o sea, el 15 y 16, ¿esto debe ser como por mayoría, como 50+1? ¿O leí en algunas partes que era como 40% de los votos como válidamente emitidos? Para tú, en la elección del 15 y 16, para nosotros ganar inmediatamente en primera vuelta, o sea, a diferencia de los alcaldes y alcaldesas, el cargo al gobierno regional se tiene la misma fórmula que los presidentes y el presidente. Si no alcanzas un quórum mínimo de la elección, aquí no el 51, el 40%, pasas a segunda vuelta. ¿Ya? Y, por ejemplo, ninguno de los candidatos que llevan al gobierno regional alcanzamos el 40%, las dos primeras mayorías pasan a una segunda vuelta, que va a ser como el 9, 10 de junio. De junio. Sí, sí. El 13 vi como fecha tentativa, si es que hubiese segunda vuelta, digamos. Así es. Ya, hasta el momento, nuestros indicadores dicen que estamos pasando a segunda vuelta y dejando a la derecha fuera. Para eso estamos trabajando y hay que asegurarlo. Sí. Y ha sido muy difícil todo esto de hacer como campañas, como ya tanto no poder salir, tener que moverse más como solamente por estos espacios virtuales. También hay claras diferenciaciones económicas que uno puede ver en la página del CERVEL. Quienes tienen más presupuesto, todo es algo absurdo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Si ha sido como beneficioso también esto de tener las instancias de poder vernos, aunque sea virtualmente, o seguir haciendo campaña, o si ha sido como una limitante? Yo creo que lo más difícil para mí este tiempo ha sido el estar mucho en la casa, pero estar tan conectada en la campaña que estar poco conmigo. Yo creo que eso es como lo más difícil que me ha costado, o sea, lo que más me ha costado. Sin embargo, creo que ha sido, en realidad, como me cuesta decir que ha sido difícil, porque en realidad creo que lo mal que lo está pasando la gente, que sería como, en parte bastante como poco empático con lo que pasa en la ciudadanía. Yo creo que todos lo hemos pasado muy mal, no solo los candidatos y candidatas, creo que lo ha pasado en general el país con lo que está pasando y sobre todo teniendo el presidente que tenemos. Sí. Entonces, en realidad ha sido como estar dispuesta o ponerme en disposición de hablar por redes sociales, acompañar las ollas comunes, acompañar las distintas instancias, colaborar con los registros sociales de hogares. O sea, para ser muy honesta, yo siempre soy full trabajando, entonces ahora se ve públicamente porque soy candidata, pero el año pasado yo también trabajaba 24/7 porque me cuesta estar quieta. Y mi convicción de hacer cosas es como, si estoy en la casa, el año pasado yo fui jefa de gabinete de Claudia Mix y estaba todo el día haciendo cosas pensando en lo que estábamos haciendo, porque entonces, hoy día se ve y mucha gente lo ve, pero en realidad siempre estuvo como bien. Y cuando soy jefa de alguien es muy complicado porque siempre estoy trabajando. Y no porque sienta que es un trabajo, sino que siento que cumplo un rol importante. Yo tengo que hacerlo, no me puede pasar por el lado. Claro, además tú eres politóloga también. Sí, y esto te ha movido como desde que eres como de tu juventud, digamos, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo llevas como trabajando para la política? Como que... O sea, yo salí del colegio, me tomé
le pedí a mi mamá que no me presionara a entrar el primer año después de salir, me tomé como un año para saber de verdad qué decisión iba a tomar, porque Ya, me pasa eso, yo prefiero demorarme un poquito en tomar una decisión, pero cuando la tomo es muy difícil que yo cambie a mitad de camino. Entonces entré a la universidad con 19 años para estudiar ciencia política, ya, perdón, con 18 porque yo salí a los 17 del colegio. Eh, entonces, cuando entro a la universidad estudié ciencia política, desde ahí en adelante nunca me desligué de la disciplina. Entonces, ya. al principio partí trabajando sobre todo políticas tributarias, me gustaba mucho, economía, en términos de economía política. Es más, trabajé como el 2012-11 en la primera propuesta que se hace de reformas tributarias, para eliminar el FUT y todo eso. Después me empecé a especializar en temas psicosociales. Ahí trabajé con procesos de intervención de política pública en espacios vulnerables, sobre todo con niños y niñas adolescentes. Y me fui metiendo mucho más en los temas de infancia y violencia en el pololeo, etcétera. Pero siempre ligándolo con hacer política pública. Y de ahí ya cuando el 2014 me pidieron que asumiera el 2015 la presidencia del partido que estábamos levantando, que era Poder Ciudadano, de ahí Ya, ya era más partidaria ya. mi gestión. Antes también había sido asesora parlamentaria del Senado. Entonces siempre como que he estado por disciplina y por vocación también y convicción. Me cuesta imaginarme sin hacer política. O sea, no me imagino. No, no, me encantaría pensar alguna vez tener la valentía de irme a un campo a trabajar y desligarme de eso, pero como que no lo veo bien, le voy a durar unas horas, ¿no? Pero Claro, así como mi otra yo le gustaría, pero esta me gusta más. ya entiendo. Claro, hay como harta vocación en este trabajo y años de activismo también que en tu recorrido. O sea, uniéndolo a eso también, como, ¿cómo ves eh, como tratar como las temáticas de género y disidencias sexuales, como por ejemplo, no sé, el caso de Argentina, que tienen una ley obligatoria para todos los Funcionarios. públicos, funcionarios, que en el fondo creo que en Chile estamos al debe con ese tema y hay muy poco conocimiento con respecto a ese tema. ¿Cómo tú lo llevarías como a práctica o qué es lo que tienes pensado con tu equipo con respecto a eso? Mira, yo primero debo reconocer que mi trabajo el activismo feminista, partió en una fase de trabajar mucho con las infancias, niños y niñas adolescentes, pero también en redes internacionales, tanto Argentina, México, Brasil, España, con una red de feministas más internacional que el local, que tenía que ver con distintas políticas públicas. Y en ese camino me encontré con compañeras como la Diana Broi, que es hoy día la subsecretaria que está a cargo de esta ley en Argentina, y Le con ministra, sí, y con Micaela. la ministra de la mujer, Eli Gómez Alcorta, que yo la conocí hace mucho antes de que fuera ministra. Ya, Entonces, cuando ellas llegan, ambas asumen sus cargos en el gobierno actual en Argentina y salen con la técnica a propósito de un femicidio y un maltrato de la judicialización de ese proceso, un femicidio. Eh, esta normativa, esta propuesta yo la conocía de antes, entonces hasta el día de hoy hemos mantenido vínculos tanto con Diana con la ministra actual. ujú, Una propuesta que nosotras vamos a implementar en nuestro gobierno regional. No va a ser una obligación, nosotros vamos a hacerlo como gobierno regional y lo vamos a distribuir también hacia los municipios, carabineros, centro hospitalario y también a los barrios, ya, eh, para las jefaturas de hogar, porque lo importante es reconocer que tenemos un alto nivel de violencia por motivos de género, no solo hacia la mujer, hacia las disidencias, las diversidades sexuales, o sea, los crímenes sobre el homofóbico no aumentado, también los transfeminicidios también, o sea, cómo abordamos tanto en espacios institucionales, pero también dentro de los hogares, una perspectiva de empezar a desnaturalizar o desnormalizar la violencia por motivos de género. Y la violencia por motivos de género no es exclusivamente la violencia física,
también tiene que ver mucho con la violencia institucional. Desde incluso la implementación de la ley de identidad de género en el país, las personas que van a hacer su cambio en registro civil han sido violentadas recurrentemente por el servicio del registro. Sí. Así también en los centros hospitalarios, en los establecimientos educacionales, en sus trabajos, es decir, y eso, por eso es importante el proceso de formación y capacitación a los funcionarios y funcionarias públicas, pero también a niveles más locales desde esta materia. Y nosotros lo tenemos dentro de nuestro programa. Es más, nosotros ganando nuestra idea, yo ya lo conversé con Diana, que ella pudiera venir a ser parte de esta propuesta, ocupar ciertas metodologías que ellas ya han implementado, además como ya hay una implementación estructural institucional, nos va a permitir también darnos cuenta cuáles son los nudos más críticos, o sea, podemos sacar experiencia de Argentina directa e implementarla en el gobierno local acá. Sería interesante porque la verdad en temas de género nosotros no tenemos como formación, digamos, como país y creo que eso también se ve muy reflejado también cuando hay represión o a quién uno acude. Generalmente estamos siendo violentadas no solo las mujeres, sino también las disidencias sexuales por el mal manejo de conceptos, no respetar tu nombre social, por así decirlo. Creo que hay una gran discriminación en ese tema. Y con respecto a lo que decías, por ejemplo, de no solo llevar como este programa a estamentos públicos, sino cómo también lo hacemos como para bajarlos a las familias, como no sé, a lugares más alejados, Melipilla, no sé, Chacabuco, Cordillera, ¿cómo hacemos que ese como contenido llegue también a las familias, no solo a los cargos públicos, digamos? Mira, ahí nuestro primer enfoque va a ser trabajar con las unidades vecinales, con las juntas de vecinos, con los centros culturales, con los espacios deportivos, que son el lugar como bastante recurrente de la comunidad, con las organizaciones de la sociedad civil y con ellos transmitir un formato de talleres, de capacitación, porque primero nos hemos dado cuenta que la región metropolitana ha aumentado significativamente en el rol de las mujeres jefas de hogar monoparentales. También nos hemos dado cuenta de que a propósito de la pandemia vamos a tener que abordar en términos generacionales, por ejemplo, la posibilidad de que el nivel de violencia por motivos de género aumente por los problemas y los conflictos de asociatividad que va a tener una generación completa a propósito del COVID, el poco vínculo social, más bien exclusivamente virtual. Entonces, hay distintos fenómenos sociales y culturales que vamos a tener que abordar. Y uno de estos, una de nuestras propuestas tiene que ver de cómo generamos que desde el espacio más local, más territorial, podamos abordar esta política. Y eso tiene un abordaje tanto desde la cultura y las artes y el patrimonio, tiene una perspectiva medioambiental, tiene una perspectiva desde el trabajo, las políticas laborales, y también desde el derecho a la vivienda. O sea, por ejemplo, los hogares... por ejemplo, los comités de vivienda son organizaciones que realmente se reúnen, y casi todas ellas muchas veces son mujeres, pero no podemos solo hablar desde la idea el tema de política de género, no solo hablarlo para que las mujeres nos demos cuenta y las mujeres de los distintos sectores de nuestra región puedan dimensionar cuando hay o identificar círculos de violencia, pero también tenemos que abordarlo con el mundo masculino, porque también hay una reconstrucción y una deconstrucción de los formatos, y que el otro también se dé cuenta por qué es importante derribar ciertos muros respecto a los tipos de relación violenta que se generan muchas veces, violencia económica, psicológica, y cómo también hacemos que los niños y niñas adolescentes también vayan abordando un tipo de relación directa, más, que no sea violenta, porque una de las cosas más dramáticas que nos hemos dado cuenta, que incluso con el aumento de la reflexión respecto a las políticas de género a nivel social, los niveles de denuncias de abuso, de maltrato, no han disminuido por segmentos de edades. No es que una edad es exclusivamente más violenta que otra, claro, o que no que ejerce violencia. Entonces ahí también tenemos que hacernos cargo de los que vienen
para que este círculo no se repita, porque es un factor cultural, o sea, la noción del poder y de la violencia que se ejerce el patriarcado viene desde una construcción cultural más bien hegemónica, y es ahí donde este fomento del trabajo queremos hacerlo para irlo derrumbando estos niveles de violencia. La erradicación de la violencia por motivos de género son múltiples dimensiones, no es solo hacernos cargo de la violencia por cuando alguien va a denunciar a la fiscalía o carabineros un maltrato. Claro. Tiene que ver con otras relaciones. Y con respecto a eso mismo también, como, bueno, nosotras, si bien es cierto, siempre nos están llegando como casos DIF, o mujeres que necesitan apoyo, que necesitan salir de los lugares que están viviendo generalmente con sus violentadores, y nosotras somos como una organización puente más que nada, y claro, también tenemos como cupos psicológicos para algunas mujeres de acuerdo a la disponibilidad que tengamos. Pero ¿cómo, por ejemplo, sacamos a estas mujeres que están viviendo como con sus agresores? Si han pensado en casas de acogida o centros, en el fondo, porque hoy en día seguir, como para las mujeres es riesgoso seguir viviendo con su violentador, o sea, los porcentajes de parricidio o femicidios aumentan todos los días, y ya sabemos que tampoco Carabineros es una institución a la que confiar, o sea, como que, ¿cómo han pensado esto? Como las casas de acogida. Este tema para mí es súper importante porque tiene que ver, que también lo veo desde primera persona, no es algo que yo hable de un conflicto cuando uno dice, mira, esta política pública lo vamos a hacer así, así. Yo lo digo porque además yo viví un tipo de violencia que son 10 años atrás, sufrí abuso sexual. Entonces, eso me permite darme cuenta cuáles son los ciclos que una víctima vive, ¿ya? Más allá que no son solamente los culturales que uno arrastra transgeneracionalmente, sino que más bien los fenómenos así como puntuales. ¿Qué es lo más difícil para una víctima de violencia por motivo de género abordar? Es la situación del miedo, porque el miedo a toda víctima lo que le hace es disponer de su libertad para que otro la administre. Entonces, y eso pasa en todo círculo del temor, o sea, el negocio del miedo tiene este factor. Cuando yo sufrí esta situación, cuando la viví, 6 meses después yo me doy cuenta de que era yo la que no estaba saliendo de la casa, era yo que no me estaba relacionando con otras personas, la que tenía mucho temor de salir a la calle, y la que se empezó a coartar. Como que uno se encapsula en este miedo y se retrae de la sociedad, como... Por el miedo uno pierde la libertad. Entonces, sobre todo, yo no vivía evidentemente con mi agresor, esto fue una situación callejera, pero imagínate lo que es vivir con tu agresor. Entonces, ese miedo es muy permanente. Entonces, una víctima primero nunca puede ser forzada a reconocer su fenómeno, sino más bien uno tiene que ir generando condiciones para que esta persona pueda dar un paso, y en su contexto, hacia buscar otras personas que le colaboren a recuperar su libertad y superar sus temores. Porque el fenómeno que se da es que, por algo, muchas veces las víctimas de VIF o incluso de femicidio, uno revisa sus antecedentes, denunció, después quitó la denuncia, volvió a denunciar, volvió a quitar la denuncia, y su familia empieza a decir que siempre estuvo alejada, que iban y volvían. O sea, hay varios fenómenos que son bastante repetitivos. Entonces, el diagnóstico está en la mesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Primero vamos a reconstruir refugios. La idea es tener 52 refugios y no centros de la mujer. Los centros de la mujer lo harán las municipalidades, pero nosotros queremos levantar refugios. ¿Por qué? Porque una víctima que está en una situación extremadamente crítica, sobre todo se da cuando, también, no solo en el pololeo, sino que incluso cuando hay menores de edad incluidos, por la necesidad de perder la libertad, o sea, pierdes la libertad y quieres proteger a alguien más. Entonces el contexto te obliga a mantenerte en el círculo de violencia, porque no ves salida y porque normalizas también la conducta. Entonces el centro, nuestros refugios, lo que van a buscar es, primero, la recomposición de la autonomía de esta persona a través de la pérdida del miedo, y tener herramientas para nuevamente reinsertarse al círculo social. Porque no es fácil para una víctima perder el miedo a la calle, no tener miedo a que te van a volver a agredir, volver a confiar en otras personas, a no ser agredida.
y eso implica también con tus hijos, tus hijas, tus hijes, pero también tiene que ver con volver a tener herramientas para la autosubsistencia. Claro. Que no tenga que depender. Una víctima lo que tiene que aprender es, tiene recomponer, no aprender, sino que tiene que recomponer es su sentido de autonomía. Y por eso es un refugio que permita por un tiempo abordarlo de una manera psicosocial, mucho más integral, no solo con terapia, sino que con momentos es como un proceso de reinserción, de que tú te vuelves a sentir parte de un lugar y no sentirte nuevamente amedrentada. Eso por una parte, y lo otro, evidentemente, colaborar con la red de los centros de la mujer que hoy día existen en la región metropolitana, no solo los municipales, sino que también los de la organización de la sociedad civil, porque también hay un factor que nosotros tenemos en un estudio, de nuestro programa, que es que la mayor cantidad de municipios, incluso los números telefónicos de ayuda a víctimas de violencia por motivo de género funcionan a las 6 de la tarde de lunes a viernes, y los indicadores de violencia muestran que los indicadores, la violencia aumenta después de las 7 de la tarde de lunes a viernes y tiene un aumento significativo los fines de semana, es decir, justo cuando estos espacios no funcionan. Y al mismo tiempo, por dicho, el mismo general director de Carabineros, él reconoce en una comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, ellos no tienen herramientas para abordar estas situaciones. Entonces, No. las personas de violencia no tienen protección. Y nosotros tenemos que levantar una estructura que nos permita sostener 24/7 estas redes de apoyo en cooperación con los municipios, y evidentemente vamos a pensionar al Ministerio de la Mujer, porque no puede ser que esos recursos no estén cuando están muriendo muchas mujeres, cuando muchas mujeres están siendo víctimas de violencia, y también muchas mujeres, no solo mujeres adultas, o sea, la transversalidad en edades y de sectores socioeconómicos es tremenda. O sea, y ahí nosotros vamos a solicitar las atribuciones del Servicio de la Mujer a nivel regional, metropolitano, para hacernos cargo de esta política pública, porque sabemos que hasta la fecha de hoy no hemos tenido ministra. Entonces, así que queremos desarrollarlo en eso y poner más bien, y ahí vamos a trabajar, que para nosotros va a ser muy importante, o sea, la PDI es el espacio que tiene más abordado el tema para atención de víctimas por violencia de género. Hoy ya está focalizado en los delitos sexuales, que fue la unidad que yo estuve cuando fui víctima, porque lo tuve que solicitar porque Carabineros me dejó abandonada en la situación. Pero todavía hay fenómenos de la revictimización en los procedimientos policiales y judiciales. Es horroroso el procedimiento para cualquier víctima, que muchas veces trata de desistir del procesamiento, del procedimiento judicial. Yo tuve no puede ser que hoy día sea un privilegio haber tenido espacios colaborativos de apoyo familiares, que me permitieran sostener el proceso judicial que yo llevé, pero la mayoría de las mujeres no los tienen. Entonces no puede ser que la institucionalidad, por forma, por la revictimización, haga que muchas víctimas al final no solo sean víctimas de su agresor directo, sino que también de las instituciones del fiscal, del perito, la perita que está a cargo del psicológico, de todo lo que te ocurre, y que además siempre están preguntando si tú no tuviste la culpa. Pero ahí creo que no puede ser un privilegio lo que yo vivía, un derecho, porque tiene que ver con la reparación de una víctima por un proceso de justicia. Ahí creo que para nosotros es importante, y también avanzar en procesos, tanto a nivel regional, y ahí lo queremos trabajar con los servicios de salud, el aseguramiento de los abortos, al menos de las 3 causales, que todavía no está seguro en todos los centros hospitalarios públicos, dado la inoperancia por, ¿cómo se llama esto? La libertad de conciencia institucional, y ahí tener una red colaborativa para que, sobre todo las menores de edad, las niñas y adolescentes, son las que más quedan rezagadas en el aborto de 3 causales cuando son víctimas de violencia sexual. Y aquí necesitamos un proceso mucho más importante de contención, de apoyo
y de cuidado a las víctimas, porque también se revictimizan muchas mujeres en situación de aborto. También. Y con respecto al lamentable hecho que ocurrió hoy en la mañana de las compañeras que fueron violentadas, de las compañeras de Amanda Ofre, que fueron violentadas en la calle por sujetos que las atacaron. Con respecto a eso, bueno, y pensando que la esperanza de vida de las personas trans es de alrededor de 35 años, ¿cómo hacemos para darles cupos laborales a estas personas? Porque si no, como que a las personas, porque o si no, finalmente están destinadas a la prostitución o en el fondo no encuentran trabajos formales en los que sean considerados, digamos. Mira, allí nosotros vamos a estar lanzando, estamos trabajando con una mega propuesta que es muy bonita además, pero ¿dónde vamos a poner el foco en esto? Primero, en un aspecto de investigación, para tener una data de lo impacto que está teniendo la mala política pública en el reconocimiento de las personas de la comunidad LGBTI, porque no solo es que la esperanza de vida es extremadamente baja, porque primero no hay asegurado la salud mental y han sido completamente desprotegidas y marginadas e invisibilizadas. En ese caso, ¿de qué nos tenemos que hacer cargo? Primero es que necesitamos una recomposición cultural, que era un poco lo que yo decía antes, un fenómeno más bien contracultural o más bien contrahegemónico de lo que viene ocurriendo hasta el día de hoy. Y ahí no solo la formación en política de género, sino también la intervención como lo hacemos para reconocer a las otras, los otros y a los otros. Y en ese caso, ¿cómo lo queremos hacer? A través de mantener esta data, porque tenemos la información ya que tiene una tasa de vida promedio de 35 años. La mayor parte no ha terminado ni siquiera octavo básico. Por tanto, tiene un impacto en el campo laboral porque la posibilidad de una persona que no ha terminado su escolaridad o no tiene una especialización en algo, es muy difícil que pueda ser insertada en el campo laboral. Por tanto, vamos a trabajar evidentemente en la nivelación de estudios para las personas que no lo han podido terminar, porque fueron despojadas de sus casas, muy pequeñas, por la autoidentificación, por tanto hay un proceso de estigmatización y de vulnerabilidad permanente, y ahí eso tenemos que contrarrestarlo porque para que puedan terminar. Muchas de ellas, es más, si no me equivoco, las compañeras de Amanda Ofre querían postular a la Convención Constitucional. Muchas de ellas no pudieron, porque no tienen cuarto medio. Claro. Entonces, además, las deja fuera del proceso democrático, por una cadena de invisibilizaciones, de segmentaciones y de exclusión. Entonces, vamos a trabajar el proceso de nivelación de estudios, de formación de liderazgos también, porque en las comunidades, sobre todo en la comunidad trans, yo he ido aprendiendo de dos compañeros que son tres compañeros que han sido pilares de esto, la Connie Valdés, que hoy día es candidata de la convención por el Distrito 7, y evidentemente la Emilia Schneider. Que va por nuestro distrito. Sí, que va por el Distrito 10. Que también, bueno, y Rodri María como alguien no binario en el Distrito 9, que uno puede darse cuenta de que son tres personas que logran salir del promedio de toda la comunidad, pero es importante que no sean solo tres, sino que puedan ser todos. Entonces, claro, tenemos que generar desde la institucionalidad pública, el gobierno regional, un espacio para reparar también, hay una vulneración de derechos, entonces hay que reparar para que se pueda generar una situación de vida más justa, más digna, y desde los derechos sociales, pero también civiles y políticos. A esta persona se le negó por años su identidad de género y al mismo tiempo se le niega el derecho incluso a poder participar en un proceso tan importante como los procesos electorales como candidato o candidata. Entonces ahí creo que vamos a trabajarlo, y lo otro es a través también de ahí de gestión. Esto es mucha gestión, no tiene que ver solo con los recursos, trabajar con centros de estudio de educación superior o técnicos profesionales que nos permitan insertarlas en el mundo educacional para que puedan tener luego incluso su capacidad de trabajo sin necesidad de
de llegar a lugares de vulnerabilidad o de vulneración de derechos. Y que se les reconozca todos estos años de manifiesto. Así que ahí estamos trabajando fuerte. No quiero entrar en más detalles porque esta noticia la vamos a sacar como la propuesta, que cómo se va a llamar, cómo va a ser. Estamos trabajando a full en eso. No puedo dar la premisa completa. Pero es un proyecto súper lindo. Ya, ya. Y gracias por adelantarnos algo de la primicia de ese proyecto. Y con respecto a otro tema, con respecto a la represión que estamos viviendo como país, si bien es cierto, ya sabemos que más carabineros no es la solución, y que el intendente Guevara ha tenido una estrecha relación con esta institución, digamos. Entonces, ¿cuál sería como la forma de abordar, si es que hay una reconstrucción de carabineros completos? ¿Cuál es como la fórmula? O sea, ya sabemos que más carabineros no la es. No, nosotros hablamos, nuestro concepto para el gobierno regional es reconstruir la ciudad sin miedo. Porque tenemos distintos temores, el miedo a envejecer, el miedo a andar por las calles, el miedo a los carabineros, que es lo que da seguridad. Hace poco salió una noticia muy dramática de que una persona estaba denunciando violencia y él fue agredida por carabineros que supuestamente a socorrer. Hemos conocido incluso el femicidio dentro de la misma institución. Pero también tiene que ver con que también le tenemos miedo al Estado, a que no nos cuida, que el COVID, tenemos miedo a perder el trabajo. O sea, son distintos fenómenos que nos generan mucho temor como sociedad hoy día. ¿Qué queremos hacer? En términos de lo que es seguridad, primero, yo soy de las que cree, no desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo, que Carabineros, o sea, la institución policial tiene que ser refundada, no en una perspectiva militarizada como la que tenemos, porque el problema de no solo cambiar la norma, es que el origen de Carabineros es un origen militar. Y desde el retorno a la democracia, Carabineros hasta el año 2000, 99-2000, fue una institución que dependía del Ministerio de Defensa y era parte de las Fuerzas Armadas. Y después pasó al Ministerio de Interior, supuestamente para dotarla de un organismo más civil. Sin embargo, claro, no hay un respeto, no hay una lógica de ordenamiento civil. Entonces nosotros decimos aquí, no, esto ya no sirve, tenemos que abordar las policías que avancen hacia una lógica mucho más comunitaria. Cambio no va a depender de nosotros en términos fácticos, o sea, no es atribución nuestra, sin embargo podemos decidir políticamente. Pero al mismo tiempo, nuestra posibilidad es construir un consejo, nuestra propuesta es generar un consejo regional para la prevención de los delitos, con mucho más intersectorial, porque la situación delictual en la región metropolitana es mucho más diversa y tiene distintas dimensiones que generan los niveles de violencia que tenemos hoy día, que no es solo el crimen organizado, me refiero al narcotráfico, microtráfico, también lo es la corrupción al interior de nuestras instituciones como Carabineros o el Ejército. Por tanto, ahí necesitamos trabajar con los distintos ministerios, más bien intersectorial, también para abordar desde la política pública que el crimen organizado o delinquir no sea una solución para alguien que tiene carencia de derechos sociales. Y por otra parte, lo vamos a trabajar también en este consejo va a ser parte también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque la perspectiva de derechos humanos no solo tiene que estar desde la relación post-violencia o vulneración de los derechos humanos, sino que cómo reconstruimos una institucionalidad que no sea un espacio agresor o violentador de derechos humanos. Y al mismo tiempo incluir al Ministerio Público, me refiero a la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, que también cambie su lógica. O sea, hoy día hay muchas personas que están privadas de libertad, que son los presos políticos de la revuelta, que están hoy día privadas sin ninguna medida probatoria, que más bien un fenómeno de corrección social, de amedrentamiento, que también está muy segmentado socioeconómicamente. Y ahí por eso también necesitamos trabajar con el Ministerio Público, porque se encarcela la pobreza, se encarcela a un estereotipo de persona, se procesa un estereotipo de persona en Chile. Y por otra parte, con la Asociación de Municipalidades a nivel regional, porque tenemos que trabajar muy localmente, no puede ser esto una política solo de expertos y expertas, sino que también muy local, y también de las organizaciones de la sociedad civil que están abordando materias de seguridad y de prevención del delito.
¿Por qué? Porque necesitamos tener una política pública que todos se sientan parte, que nadie se sienta que queda fuera, que cuando queramos decir, queremos erradicar el narcotráfico en la región metropolitana y a nivel país, no sea solo un eslogan, sino que se tomen las medidas que realmente corresponden. O sea, que el Ministerio Público, si va a perseguir el delito y el crimen organizado y el narcotráfico, encuentre a los líderes del narcotráfico, Claro, no el hilo delgado de la cadena. Eh, claro, que cuando el crimen, el femicidio o las agresiones por violencia de género de verdad se están abordando de una manera como no está haciendo hoy día, como el caso de Alejandra o todos los casos que conocemos hoy día al respecto. Entonces, necesitamos que estén las miradas, no solo así como, no, es que la ley lo dice. ¿Cómo hacemos para tener una verdadera política para el control de drogas? ¿Cuál es la claro. verdadera manera más eficiente para erradicar el narcotráfico y el microtráfico? ¿Será solo el proceso punitivo, el proceso penal, o nos vamos a hacer cargo de la conflictividad que hay? ¿Solo se va a perseguir a las personas que tienen cultivadoras de cannabis medicinal, o se va a perseguir de verdad el que hace que venta de residuos de heroína, de cocaína, etcétera? Claro. Que tiene una criminalización específica de algún tipo de droga, no de todas, y hay otros que se las llevan bastante peladas y que son los que están haciendo más daño. O sea, ahí la idea es tener este consejo que nos permita abordar las integralidades de los conflictos, más que taparnos los ojos con los problemas que estamos teniendo en la región. Claro. Y también, pasando a otro tema, me gustaría preguntarte con respecto a estas como políticas verdes que tiene como tu candidatura. Eh, ¿Cómo podríamos como trabajar en conjunto con la ciudadanía? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra comuna, si bien es cierto, hay como un trabajo de reciclaje y hay como inversión en esto, no hay como una retribución, digamos, a las personas, por ejemplo, no sé, nos está entregando compost de vuelta o algo que pudiese como para que haya una manera de que esto circule y no sean como personas beneficiadas como por esta política verde que al final está como encubierta, digamos, como que no funciona de tal manera como se muestra. Mira, lo que nosotros nos hemos dado cuenta que, salvo en una comuna que yo conozco, el resto de las comunas es solo marketing. Esto de los puntos verdes, puro marketing, porque al final agarran todas las cosas y las van a dejar todas al mismo vertedero. Sí, Entonces es muy mala la política en términos, sobre todo medioambiental, del proceso de reconversión de residuos. La región metropolitana en un es el peor indicador que tiene a nivel latinoamericano, o sea, la peor región, o sea, la peor ciudad de Latinoamérica, porque somos los que más generamos residuos domiciliarios por persona. Chile, o sea, la región metropolitana, entre 1,5 kilos, 2 kilos por persona diario. Sin claro. embargo, la mayor cantidad de nuestros residuos son residuos orgánicos. Eh, ¿Y nosotros qué queremos hacer? Nosotros hemos hablado del levantamiento de 8 polos productivos en nuestra propuesta de innovación, y en cada uno de estos polos productivos, es uno por cada provincia, y en la provincia de Santiago 3, por la cantidad y la densidad poblacional, levantar centros de reciclaje y de tratamiento de residuos orgánicos. ¿Para qué? Para que la comunidad se vea beneficiada. ¿Cómo? Para la mantención de áreas verdes, de huertas vecinales, y para también reducir la cantidad, porque tenemos también un problema en la región que es tenemos comunas exclusivamente generadoras de basura y otras prácticamente reciben toda la basura de toda la región, y aquí una de las zonas críticas que tenemos en la RM, que es Tiltil, que hoy día es una zona de sacrificio a propósito de esto. Entonces necesitamos reducir nuestra tasa de residuo orgánico, residuo domiciliario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando el switch cultural, que de verdad sirva, no solo tener los puntos verdes, es decir, como la gente vaya a dejar su basura ordenada, sino que eso tenga un sentido de verdad, no que después venga un camión, lo recoja todo y los vaya a dejar todo al mismo vertedero y al mismo lugar, que al final se contamina. Por otra parte, vamos a desarrollar una política de ordenanza para para eliminar plástico de un solo uso, porque mira, se acabaron la entrega de las bolsas del supermercado, la raja. Todos, pero el supermercado te vende la bolsa. Y son bolsas también plásticas. Pero la lechuga viene en una luz.
las berenjenas envueltas en la luz, y todo es con bolsa. El arroz viene con un plástico de un solo uso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ponernos reglas de cómo vamos a ocupar los residuos que no son orgánicos, sino que más bien residuos industriales o plásticos. Y a nivel regional tener una planta de tratamiento para que estos residuos puedan ser reutilizados y separar de los que son contaminantes como el mercurio, los metales pesados, que también se generan. Hoy día cuando una familia acumula pilas, ¿dónde las bota? Claro. Solamente en Las Condes creo que he visto como que hay esto, que te buscan como los cargadores, las pilas, pero en otros lados no he visto en ningún Las lado. baterías de los celulares, etcétera. Claro. Entonces, también tenemos que tener una política en eso. Entonces, vamos a necesitar un espacio a nivel, ya eso como es más complejo, vamos a hacerlo una planta a nivel regional para tratamiento y reutilización de residuos industriales, que nos permita abordar el tema. Y al mismo tiempo que vamos a desarrollar una planta de tratamiento de aguas grises para también ocuparlas a niveles comunales en los riegos. Porque hoy día la Comuna de Providencia, que es una de las comunas que tiene más áreas verdes de la región metropolitana, es la comuna también riega con agua potable. Sí, eso mismo te quiero preguntar algo con respecto a eso. Porque si bien es cierto, dos caudales, que es Alto Maipo o sea, Cajón del Maipo, perdón, y el Mapocho, y si bien es cierto, hay empresas que las tienen cortadas, como Aguas Andinas, que está limitando como que el agua llegue a Santiago. ¿Y por qué estamos haciendo mala utilización de esta agua en esto mismo, por ejemplo, en regadíos, como regando con agua potable? ¿Y por qué no hay una inversión de trabajo en eso, como reutilizar el agua o adquirir otro tratamiento de esta misma, pero no utilizarla potable? Mira, nosotros tenemos ahí dos tareas importantes que generar. Primero, el cuidado o sea, la reutilización de las aguas grises por tratamiento para descontaminarlas y puedan ser reutilizadas en espacios como el riego de los parques, de áreas verdes, pero también la protección de las napas subterráneas. Es muy cierto, o sea, hoy día el 60%, el 70% de la población de la región metropolitana se abastece de agua potable por el río Maipo más que por el río Mapocho. Además, desde Benjamín Vicuña Maquena en 1800 y tanto, ya se dio cuenta que Mapocho no lograba abastecer al sector nororiente de la región. Entonces, ¿qué hizo? Fue el Canal San Carlos, que saca agua del río Maipo para llevarla a las plantas de agua potable. El Canal San Carlos es una desviación del río Maipo hacia el sector oriente de agua. Por tanto, el río Maipo de verdad es la fuente más importante de agua en la región. Y hoy día nosotros yo soy de las que sigue insistiendo en no Alto Maipo, porque la hidroeléctrica lo que va a hacer es capturar el cauce del río para hacer funcionar las turbinas, entonces se va a hacer cargo va a capturar el río, el cauce del río, que en realidad prácticamente la región metropolitana, el tramo que queda de flujo corriente natural del río es en la zona del Cajón del Maipo hasta previo a llegar a Puente Alto, porque después en adelante, si uno cuando va incluso hacia el sur y cruza el río Maipo, uno lo ve seco, árido, porque ya está intervenido por Aguas Andinas para el tratamiento del agua potable, pero además ahora va a ser intervenido para lo que es la utilización de esta hidroeléctrica. Ahí hay un grave problema porque esto va a traer unos daños colaterales no solo a la comunidad de San José, sino que a toda la región, porque nos va a disminuir la capacidad de agua potable y eso tiene un impacto en el cambio climático, tiene un impacto en la viabilidad de vida en la región permanente, sobre todo con la alta densidad que tenemos, y además, porque además la región metropolitana es una región agrícola, o sea, nosotros nos alimentamos de lo que se produce en la misma región. Así que nosotros primero vamos a poner un requerimiento para detener las obras hasta que se termine de zanjar, porque todavía hay recursos ahí en disputa. Y por otra parte, en la protección de las napas subterráneas. Y ahí incluso se requiere un proceso de reforestación a nivel metropolitano. Porque las napas se están secando, incluso porque hay la región metropolitana ha sido forestada estas últimas décadas con especies de alto consumo de agua que no son especies nativas. Los monocultivos que tenemos que hacer, no solo el monocultivo, el plátano oriental, el eucalipto,
Varias especies que ya tenemos en la región metropolitana no le dan sustentabilidad, sino que son de alto consumo porque no son especies endémicas. Y la potencia de las especies endémicas que te permiten mantener un ecosistema. Entonces nosotros tenemos que colaborar para el fortalecimiento de ese ecosistema. Y ahí vamos a trabajar. También queremos hacer un tratamiento de ordenanza regional para que primero se erradicar todas las especies de alto consumo de agua, como los pinos o los campos que hayan de eucaliptus, para ir pasando directamente por especies de la zona, peumo, quillay, litre, que además son especies casi todas ellas perennes que nos colaboran bastante más con el invierno, en el invierno. Entonces, tenemos que hacer una reconversión. Y también, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Nuevas tecnologías también medioambientales para la disminución del uso del agua potable en espacios de áreas verdes, porque el pasto tampoco es endémico de la región metropolitana y también tiene un alto consumo. Por tanto, se ve bonito y hace bien a la vista. ¿Qué queremos hacer? Una fórmula. En otros países, no solo en Alemania, también en Egipto se ocupa mucho esta fórmula de tecnología de riego de bajo consumo a través de incluso uso de bacterias. Claro. Entonces ahí hay varias cosas que queremos hacer. Interesante. Y como para ir cerrando, con respecto a la Plaza de la Dignidad que está en nuestro territorio también, ¿qué es lo que tú como que tienes pensado para ese espacio? Que no vuelva a Baquedano, por favor. Pero ¿qué es como lo que tú tienes pensado para ese espacio? Bueno, nosotros para lo que es el sector de Plaza Dignidad, nosotros queremos nuestra propuesta y una propuesta grande, que es de alto gasto, de una inversión bastante grande, es reconstruir el espacio como un centro cívico democrático para la participación ciudadana, que por una parte sea un centro cultural, como es el Centro Cultural Palacio de la Moneda, donde se genera y se fomenta la cultura, las artes y patrimonio, y también se genera un espacio de encuentro, está la Cineteca ahí, nosotros queremos hacer un gran auditorium en esa zona. ¿Subterráneo te refieres? Pero también, sí, pero además hacerlo con un centro de memoria, por todas las víctimas que han habido, no solo físicamente en Plaza Dignidad, sino que por todas las víctimas, no solo del estallido durante todo este periodo, pero también que nos permita resignificar el espacio, porque ese lugar no solo ha sido trágico, sino que también ha sido un lugar de encuentro democrático de la ciudadanía, que se le ha querido arrebatar permanentemente, y por tanto vamos a hacer solicitudes de cambio de nombre de la plaza para que legalmente se llame Dignidad, e incluso hacer la solicitud del cambio de la estación de metro en vez de Plaza Baquedano, Plaza Dignidad. Dignidad. Claro, me parece interesante eso también porque, claro, con respecto a esto, hubo en algún momento, como cerca de la Plaza de la Aviación, también estos museos que habían subterráneos, que no sé por qué decidieron como cerrarlos, si es que hubo algún problema, no sé por qué se recurrió a eso. Me parece como una buena iniciativa dejar este espacio de memorias, por así decirlo, de este nuevo encuentro con el pueblo que hubo en este espacio y claro, de todas maneras renombrar la plaza y la estación también, si es que se logra. Y nos quedan unos pocos, lo vamos a lograr. Si sales tú a gobernadora, lo logramos. Para ir cerrando, algo que tú nos quieras comentar, decir, porque nos quedan unos pocos minutos, así que te dejo la palabra abierta. No, yo quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado, por la conversación. Más bien, les quiero hacer el llamado que hago todos los días, cada vez que puedo conversar con distintos espacios, es que nos cuidemos porque nos tenemos solo entre nosotros y nosotres, porque sabemos que el gobierno no nos va a cuidar, que está tensionado, que es frágil, que también es bastante incompetente y por qué no decirlo, ha sido bastante miserable con toda la ciudadanía a nivel nacional. Por tanto, es importante que la ciudadanía se pueda cuidar, la situación del COVID no está controlada,
Vamos a seguir, evidentemente, peleando para que la gente y las familias puedan tener los ingresos que corresponden para enfrentar esta pandemia y esta cuarentena, pero Se nos va a cortar.